Hace un año Marina empezó a dar dinero a escondidas a la anciana limpiadora, doña Vera Jiménez. Y hoy, la anciana la había agarrado de la manga. Mañana entra en el hospital solo por la entrada de servicio. Por la principal, ni se te ocurra. Créeme, es importante. Pasado mañana te lo explicaré todo. Y cuando llegó la mañana, bienvenidos al canal Giros del Destino. Antes de empezar, escriban desde donde nos ven. Nos interesa mucho saberlo. Les deseamos que disfruten de esta fascinante historia. Marina Vargas se despertó con el sonido del despertador a las 5:30 de la mañana. Afuera todavía estaba oscuro, y solo unas pocas farolas iluminaban la calle desierta de aquel barrio residencial. Se estiró sintiendo la conocida pesadez en los hombros después del turno de 12 horas del día anterior, y se levantó en silencio, tratando de no despertar a su padre en la habitación de al lado. En la cocina, Marina encendió el hervidor de agua y aguzó el oído. Detrás de la pared se oyó una ligera tos, luego el crujido de la cama. Su padre se había despertado. Rápidamente preparó un café bien cargado, cortó 2 rebanadas de pan y sacó la mantequilla y el queso de la nevera. El desayuno era modesto, pero no había tiempo ni dinero para más hasta el próximo sueldo. Al entrar en la habitación de su padre, Marina sonrió como de costumbre. «Buenos días, papá. ¿Qué tal has pasado la noche?» Don Pedro Vargas estaba tumbado en su cama de cabecero alto, cubierto con una manta cálida. El lado derecho de su cara estaba ligeramente torcido desde el ictus que había sufrido hacía 3 años. Su brazo izquierdo yacía inmóvil sobre la colcha. «Normal, hija», respondió él con voz ronca. «Solo que hacia la mañana me empezó a doler la espalda y tenía ganas de ir al baño, pero no quería despertarte». Marina dejó la bandeja con el desayuno en la mesita de noche y ayudó a su padre a incorporarse, colocándole almohadas en la espalda. Luego le trajo la cuña, le ayudó a asearse, lo secó y le puso un pijama limpio. Todo esto le llevaba unos 20 minutos, pero lo hacía con calma, sin prisas, aunque sabía que llegaba tarde. «Come tú primero», dijo el padre, mirándola con ojos cansados. «Estás demasiado delgada». «Yo como en el trabajo, papá. Ahora te traigo el puré». Calentó rápidamente el puré de verduras de ayer, le añadió un poco de aceite de oliva y pacientemente, le dio de comer con una cuchara. Él masticaba despacio, la mitad de su boca apenas funcionaba, y Marina le limpiaba las comisuras de los labios con una servilleta cuando se le caía la comida. «La vecina, Tamara, ha prometido pasarse al mediodía», dijo Marina mientras recogía los platos. «Le dejaré las llaves debajo del felpud. Te dará de comer y comprobará que todo esté bien. Pero no le hables del dinero», pidió el padre. «Me da vergüenza con la gente». Marina no respondió. El dinero era realmente un problema. Su sueldo de enfermera en la clínica privada Vitasalud era de 1.200 euros. La pensión de invalidez de su padre 600. Con eso tenían que pagar el alquiler, comprar comida, los medicamentos para su padre y además, pagar a una cuidadora al menos 2 veces por semana, cuando Marina tenía turnos de noche. La vecina, Tamara, ayudaba gratis por pura bondad, pero Marina siempre intentaba agradecérselo, ya fuera con un bizcocho casero o un tarro de mermelada. A las 6:30, Marina salió de casa. La parada del autobús estaba a unos 10 minutos a pie, y luego otros 40 minutos en un autobús abarrotado hasta las afueras de la ciudad, donde se encontraba la clínica. Llegó justo a tiempo para su autobús y se sentó junto a la ventana, observando la gris mañana de noviembre. En la calle caía una llovizna fina. La gente se apresuraba a ir al trabajo con rostros sombríos. La clínica Vitasalud ocupaba un edificio de 3 plantas que antes había sido una guardería. Antaño las paredes estaban decoradas con murales de colores y había zonas de juego, pero ahora la fachada estaba pintada de blanco, lucía un letrero azul y los patios se habían asfaltado para hacer un aparcamiento. La clínica se consideraba privada, pero en realidad era pequeña y no especialmente prestigiosa. Acudían sobre todo los residentes de los barrios cercanos, a quienes les resultaba incómodo ir al centro o querían evitar las colas de la sanidad pública. Marina entró por la puerta principal, saludó con un gesto al guardia, Simón, que dormitaba en su puesto, y subió a la 2ª planta, donde se encontraba el departamento de medicina interna. En el vestuario del personal se puso su uniforme blanco, se recogió el pelo oscuro en un moño y comenzó su jornada laboral. Tenía mucho trabajo. Debía recorrer las habitaciones, comprobar el estado de los pacientes, repartir la medicación de la mañana, tomar la tensión y la temperatura, poner varias inyecciones y cambiar los goteros. Marina trabajaba con rapidez y precisión, aunque el cansancio se acumulaba día tras día. En la clínica siempre faltaba personal de enfermería, y las enfermeras tenían que asumir una doble carga de trabajo. Durante un descanso sobre las 11 de la mañana, Marina bajó al almacén de la primera planta a por ropa de cama limpia. Allí, entre estanterías con sábanas y toallas, vio a doña Vera. La anciana limpiadora estaba sentada en un taburete bajo, secándose los ojos con un pañuelo. «Doña Vera, ¿qué le pasa?».
Marina se acercó y se sentó a su lado. La anciana se sobresaltó y guardó rápidamente el pañuelo en el bolsillo de su bata de trabajo. No es nada, Marina, hija, solo que estoy un poco cansada. Pero Marina vio sus ojos enrojecidos y sus manos temblorosas. Doña Vera era una mujer delgadita de unos 75 años, con el pelo canoso recogido en una pequeña coleta. Su rostro demacrado y surcado de arrugas profundas, y sus manos, siempre en contacto con agua y productos químicos, estaban rojas y agrietadas. ¿Está segura de que se encuentra bien? Quizás se siente mal. La anciana guardó silencio y luego dijo en voz baja: se me han acabado las medicinas, y todavía falta una semana para cobrar la pensión. Pensé que me durarían, pero no ha sido así. ¿Qué medicinas? Para la diabetes. Necesito inyectarme insulina, y es muy cara. Y también unas pastillas. El mes pasado gasté casi toda la pensión en ellas, y encima tengo que pagar el alquiler. Así que decidí ahorrar un poco. Empecé a inyectarme menos, pero ahora me encuentro fatal. Marina, sin decir palabra, sacó la cartera del bolsillo de su uniforme, contó 50 euros y se los tendió a doña Vera. Tome, compre las medicinas. Pero, niña, ¿cómo voy a aceptarlo? Tú apenas llegas a fin de mes. Sé que tienes a tu padre enfermo. Cójalos, por favor. Para mí no es tan crítico ahora mismo, y usted los necesita más. No puede dejar la insulina, es peligroso. Doña Vera miró el dinero y las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas. Gracias, mi niña. Te lo devolveré en cuanto cobre la pensión, te lo juro. No hace falta que me lo devuelva. Solo compre sus medicinas y cuídese. De aquel día había pasado casi un año. Cada semana, Marina le daba discretamente a doña Vera dinero para sus medicinas. No era una gran cantidad, 20 o 30 euros, pero para la anciana era una salvación. No hacían pública esta ayuda, solían encontrarse en la escalera o en el almacén, intercambiando unas pocas frases. Doña Vera se lo agradecía cada vez con lágrimas en los ojos, y Marina solo negaba con la cabeza y le pedía que cuidara de su salud. Marina no se lo contaba a nadie, ni siquiera a su padre. Simplemente recortaba sus propios gastos donde podía, dejó de comprar ropa nueva, ahorraba en cosméticos, cogía menos taxis cuando llegaba tarde. A veces, en lugar de almorzar en el trabajo, se conformaba con un café y unas galletas que traía de casa. Pero ver cómo doña Vera revivía poco a poco, cómo volvía el color a sus mejillas, y dejaban de temblarle las manos, era la mayor recompensa para Marina. La vida seguía su curso. Los turnos de día se alternaban con las guardias de noche. En casa, Marina cuidaba de su padre, cocinaba, limpiaba y lavaba la ropa. No le quedaba tiempo para su vida personal. Tenía 32 años, pero su última relación había terminado hacía 3, cuando su padre sufrió el ictus. Su novio de entonces no pudo soportarlo y la dejó, diciendo que él no había firmado para hacer de cuidador. Desde entonces Marina ni siquiera había intentado salir con nadie, consciente de que no tenía ni el tiempo ni las fuerzas para ello. Poco a poco Marina empezó a notar cosas extrañas en el funcionamiento de la clínica. Hacía unos 4 meses, empezaron a llegar pacientes a altas horas de la noche. Los alojaban en la tercera planta, en un ala separada a la que el personal habitual tenía prohibido el acceso. El director, el doctor Arturo Soler, explicaba que eran pacientes especiales que requerían tranquilidad y confidencialidad. Marina había visto a algunas de estas personas de lejos, cuando subió por error a la tercera planta a buscar unos documentos. Eran hombres y mujeres de distintas edades. Parecían bastante sanos, pero siempre se mostraban tensos y silenciosos. No los atendían las enfermeras de siempre, sino otras personas con batas blancas que Marina no había visto nunca. Otra cosa extraña era que el director, el doctor Soler, había empezado a celebrar reuniones a puerta cerrada con frecuencia. Esos días, la puerta de su despacho en la primera planta se cerraba con llave, las ventanas se cubrían y el guardia, Simón, no dejaba que nadie se acercara. Marina lo sabía por las otras enfermeras, que cuchicheaban en el vestuario, haciendo todo tipo de conjetura. A lo mejor están decidiendo sobre los sueldos, decía Sofía, una joven enfermera de cirugía. He oído que van a recortar el presupuesto. O se avecina alguna inspección, opinaba la veterana doña Lidia. Los jefes siempre se ponen nerviosos antes de las inspecciones. Marina no participaba en esas conversaciones. No tenía tiempo para cotilleos y, en realidad, los asuntos de la clínica no le interesaban mucho mientras le pagaran el sueldo y pudiera mantener a su familia. Sin embargo, hacía 2 semanas ocurrió algo que la dejó inquieta. Aquel día, Marina estaba cubriendo a su compañera Ana, que trabajaba en recepción en la primera planta y se había puesto enferma. Necesitaba traer del despacho del director unos formularios de solicitud de análisis, porque se habían acabado en recepción. Marina llamó a la puerta del despacho, pero nadie respondió. Sabía que el doctor Soler había salido a una reunión en el ayuntamiento y no volvería hasta la tarde. La puerta no estaba cerrada con llave y Marina entró.
El despacho del director era espacioso, con un gran escritorio, un sillón de cuero y estanterías a lo largo de las paredes. Olía a café caro y a perfume masculino. Marina se dirigió al armario donde solían guardar los formularios, abrió la puerta y empezó a buscar. Fue entonces cuando su mirada se posó en el escritorio. Había una carpeta abierta con documentos. Marina no tenía intención de fisgonear, pero unas pocas palabras en la hoja superior captaron su atención: donante, compatibilidad, transporte de órganos. Involuntariamente se acercó y leyó el texto por encima. Eran unas listas con nombres, fechas de nacimiento y grupo sanguíneo. Al lado había cifras en dólares, cantidades muy grandes. En otra hoja había una correspondencia impresa de un correo electrónico, donde se discutían los plazos de entrega del material y la coordinación con clínicas de otras ciudades. Aparecían términos médicos: riñones, hígados, válvulas cardíacas. Marina sintió un escalofrío. No era ingenua y comprendió que estaba viendo algo que no debía. Pero en ese momento oyó pasos en el pasillo. Se apartó rápidamente del escritorio, cogió los formularios del armario y salió del despacho, cerrando la puerta justo a tiempo. El resto del día, Marina intentó alejar los pensamientos inquietantes. ¿Y si lo había entendido mal? Quizás eran documentos médicos normales, con una terminología específica. Ella no era una especialista, no entendía todas las sutilezas de la trasplantología. Además, ¿para qué meterse donde no la llamaban? Ya tenía suficientes problemas. Pero los pensamientos volvían una y otra vez. Órganos de donantes, grandes sumas de dinero, pacientes secretos en la tercera planta. ¿Y si en la clínica estaba ocurriendo algo ilegal? Marina no le contó nada a nadie. En primer lugar, no estaba segura de sus sospechas. En segundo lugar, tenía miedo de perder el trabajo. Si empezaba a hacer preguntas o se quejaba en algún sitio, podrían despedirla, y encontrar otro trabajo con un sueldo similar y cerca de casa no sería fácil. ¿No era mejor callar y no destacar? Los días pasaron y se acercaba el invierno. Marina continuaba trabajando, cuidando de su padre y ayudando a doña Vera. A veces por la noche, cuando su padre ya dormía, se sentaba en la cocina con una taza de té y pensaba en su vida. 32 años sin vida personal, un cansancio constante, la eterna falta de dinero. ¿Cuándo acabaría todo aquello? ¿Mejorarían las cosas alguna vez? Pero entonces recordaba la sonrisa de su padre cuando llegaba a casa, cómo se alegraba cuando le leía el periódico por la noche o le ponía su programa favorito en la televisión. Recordaba la mirada de agradecimiento de doña Vera cuando recibía el dinero para sus medicinas. Y Marina comprendía que no podía rendirse. Tenía que seguir viviendo, trabajando y esperando un futuro mejor. Una tarde a mediados de noviembre, Marina estaba terminando su... Afuera ya había oscurecido y caía una mezcla de aguanieve y lluvia. Estaba recogiendo sus cosas en el vestuario, agotada, pensando que en casa aún tenía que preparar la cena, dar de comer a su padre, darle su medicación y ayudarlo a acostarse. Después, ella misma podría descansar al menos unas horas. Al salir del vestuario, Marina se dirigió a la salida de servicio de la primera planta. La entrada principal cerraba a las 7 de la tarde y a partir de esa hora el personal salía por la puerta trasera, que daba al patio de servicio. Estaba bajando las escaleras cuando oyó una voz suave. «Marina, espera». Al volverse, Marina vio a doña Vera. La anciana estaba en el pasillo semioscuro con un cubo y una fregona, pero su rostro estaba tenso, casi asustado. «Doña Vera, ¿todavía aquí? Ya es tarde. Debería irse a casa. Ya casi acabo. Necesito decirte algo importante». Marina se acercó. La anciana miró a ambos lados, como si temiera que alguien los escuchara, y con mano temblorosa agarró a Marina de la manga del uniforme. «Escúchame con atención, niña. Mañana cuando vengas a trabajar, no entres por la puerta principal. ¿Me oyes? Ni se te ocurra entrar por la puerta principal». Marina la miró extrañada. «¿Por qué? ¿Qué ha pasado?» «Entra por la de servicio, por la puerta trasera. Es muy importante. Por favor, créeme. Pasado mañana te lo explicaré todo, lo prometo. Pero mañana por la mañana, entra solo por detrás». Los ojos de doña Vera brillaban en la penumbra, y Marina vio en ellos un miedo genuino. La anciana no estaba bromeando ni inventando nada. Algo había pasado, algo grave. «Doña Vera, me está asustando. Dígame algo, por favor». «No puedo ahora. No puedo. Solo haz lo que te pido. Has sido tan buena conmigo. Me salvaste. Ahora me toca a mí. Prométeme que mañana entrarás por la de servicio». Marina miró los ojos suplicantes de la anciana y asintió lentamente. «De acuerdo, se lo prometo». Doña Vera suspiró aliviada y soltó la manga de Marina. «Gracias, mi niña. Vete a casa. Tu padre te espera. Y recuerda, solo por la entrada de servicio». Marina salió de la clínica por la puerta trasera y se dirigió a la parada del autobús. El aguanieve le golpeaba la cara. Bajo sus pies, los charcos chapoteaban.
Se subió el cuello de la chaqueta y se sumió en sus pensamientos. ¿Qué podía haber asustado tanto a doña Vera? ¿Por qué no podía entrar por la puerta principal? Cuanto más pensaba, más crecía su ansiedad. Doña Vera no era de las que se asustaban por tonterías. Si la anciana le advertía con tanto miedo en la voz, significaba que el peligro era real. En casa a Marina se las arregló como pudo con las tareas de la tarde. Su padre notó que estaba distraída y le preguntó si todo iba bien. Ella sonrió y le dijo que simplemente estaba cansada. Más tarde, ya en la cama, Marina no pudo conciliar el sueño. Ante sus ojos tenía el rostro asustado de doña Vera, y en sus oídos resonaban sus palabras: no entres por la puerta principal. La mañana comenzó como de costumbre. Marina se despertó a las 5:30, ayudó a su padre con su rutina matutina y le dio el desayuno. Don Pedro estaba de buen humor, contaba que había tenido un sueño agradable sobre la playa, donde habían veraneado en familia hacía mucho tiempo, cuando su madre aún vivía. ¿Recuerdas cómo construías castillos de arena? Sonreía sujetando la cuchara con dificultad con su mano sana. Eran preciosos con sus torrecitas. Y luego venía una ola y se lo llevaba todo, y tú te echabas a llorar. Marina sonrió al recordar aquella lejana infancia. Parecía de otra vida. Le dio un beso en la frente a su padre, le recordó que la vecina, Tamara, pasaría a mediodía, y salió de casa. En la calle el ambiente era húmedo y desapacible. El aguanieve que había caído la noche anterior se había derretido, y ahora una papilla gris chapoteaba bajo sus pies. Marina caminaba hacia la parada, sumida en sus pensamientos. Las palabras de doña Vera no le daban tregua. No entres por la puerta principal. ¿Por qué? ¿Qué podría ocurrir en la entrada principal? Se subió al autobús en su asiento habitual junto a la ventana y observó las calles pasar. La ciudad despertaba, la gente se apresuraba a ir al trabajo. Todo era tan rutinario y predecible como siempre. ¿Quizás estaba exagerando? A lo mejor doña Vera se había confundido o estaba nerviosa. La anciana ya no era joven y la diabetes afectaba su salud. Pero entonces Marina recordó aquella mirada, aquel miedo genuino en los ojos de doña Vera. No era una excentricidad de la vejez. Era una advertencia seria de alguien que sabía algo. El autobús dejó a Marina en su parada. Bajó y caminó lentamente hacia la clínica. El edificio se veía a lo lejos blanco con el letrero azul de Vitasalud. Frente a la entrada principal había un pequeño aparcamiento asfaltado, donde solían estar los coches de los médicos y la administración. La entrada de servicio estaba al otro lado del edificio, junto al patio donde estaban los contenedores de basura, el almacén y la sala de calderas. Marina se detuvo a unas decenas de metros de la entrada principal. Normalmente entraba por allí, pasaba junto al guardia, Simón, y subía por la escalera central a la segunda planta. Era su ruta habitual, aprendida de memoria. Pero ahora estaba allí, dudando. La entrada principal parecía completamente normal. Puertas de cristal, el letrero encima, el aparcamiento al lado con varios coches. Ninguna señal de peligro. Quizás debería entrar como siempre. ¿Qué más daba por qué puerta entrar? Pero en su cabeza volvió a sonar la voz de doña Vera: ni se te ocurra entrar por la puerta principal. Marina respiró hondo y giró a la derecha, rodeando el edificio. Un estrecho sendero bordeaba la pared hasta el patio de servicio. Estaba más sucio, con restos de aguanieve sin limpiar y el suelo resbaladizo. Caminó con cuidado apoyándose en la pared, y en un minuto llegó a la entrada de servicio. Era una simple puerta metálica, siempre abierta en horario laboral. Marina la empujó y entró. Olía a lejía y a humedad. Recorrió un estrecho pasillo, pasó junto a los almacenes, subió por la escalera trasera hasta la segunda planta y llegó al conocido vestuario. Dentro ya estaba Sofía, la joven enfermera de cirugía. Se estaba pintando los labios frente a un pequeño espejo. El día comenzó como de costumbre. La ronda por las habitaciones, el reparto de medicamentos, las inyecciones, los goteros, la toma de tensión. Los pacientes eran de todo tipo. Unos gruñones, otros agradecidos, otros silenciosos. Marina hacía su trabajo de forma automática, pero por dentro no podía librarse de la tensión. Estaba constantemente atenta a los ruidos, observando, esperando algo. Sobre las 11 de la mañana, bajó a la primera planta a por medicina. Al pasar junto a una ventana que daba al aparcamiento de la entrada principal, Marina se detuvo instintivamente y miró hacia abajo. Junto a la entrada principal estaba el guardia, Simón. Fumaba apoyado en la pared y hablaba por teléfono. Marina vio cómo miraba varias veces hacia el aparcamiento, luego a su reloj y de nuevo al aparcamiento. Su postura parecía tensa. Claramente esperaba a alguien o vigilaba algo. Entonces del edificio salió el director, el doctor Arturo Soler, un hombre alto de unos 50 años, con un traje caro y el pelo canoso cuidadosamente peinado. Se acercó a Simón y empezaron a hablar. Marina no oía las palabras, pero vio cómo el director gesticulaba, señalando con la mano el aparcamiento y luego la entrada.
Simón asentía, sacaba algo del bolsillo de su chaqueta y se lo enseñaba al director. Luego ambos miraron sus relojes. Marina se apartó de la ventana. El corazón le latía con más fuerza. ¿Qué había sido eso? ¿Una conversación normal entre un jefe y su guardia, o algo más? Volvió al vestuario e intentó concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos estaban confusos. A la hora del almuerzo, la tensión se había vuelto casi insoportable. Marina decidió que por la tarde buscaría a doña Vera y le exigiría una explicación. No podía esperar hasta el día siguiente. Sobre las 3 de la tarde, mientras Marina le ponía una inyección a una paciente anciana en su habitación, Sofía entró corriendo en el vestuario. «Marina, ¿te has enterado? Ha habido un jaleo en la entrada principal». Marina se sobresaltó y terminó rápidamente el procedimiento. «¿Qué jaleo?» «Pues que un coche casi atropella a alguien en el aparcamiento. Dicen que el guardia, Simón, iba al volante. Parece que intentaba aparcar, pero confundió el acelerador con el freno y casi se estrella contra la pared. Menos mal que no había nadie cerca». Marina se quedó helada. Un coche en el aparcamiento. El guardia Simón en la entrada principal. Si ella hubiera entrado esa mañana por la puerta principal, como siempre, a esa hora estaría saliendo para su descanso del almuerzo. Solía salir a comer algo sobre las 3, a comprar un bocadillo en el kiosco de al lado. ¿Acaso estaba destinado a ella? Se suponía que Simón debía atropellarla, pero ella no apareció porque entró por la puerta de servicio. Le temblaron las manos. Marina se sentó en una silla del vestuario, intentando calmarse. Sofía la miraba preocupada. «¿Por qué estás tan pálida? ¿Te encuentras mal?» «Estoy bien, solo cansada. ¿Quieres irte a casa antes? Yo te cubro». No, estoy bien». El resto del día, Marina lo pasó como en una nebulosa. Siguió cumpliendo con sus obligaciones, pero por dentro todo era un torbellino de miedo e incomprensión. ¿Por qué alguien querría atropellarla? ¿Por qué? ¿O quizás estaba exagerando y todo era una desafortunada coincidencia? Pero las coincidencias no existen. Doña Vera le había advertido que no entrara por la puerta principal precisamente hoy. Y precisamente hoy, en el aparcamiento de la entrada principal, había ocurrido un incidente con un coche conducido por el guardia. El mismo guardia que por la mañana había hablado de forma extraña con el director, mirando su reloj, esperando algo. Cuando la jornada laboral estaba a punto de terminar, Marina no pudo más. Bajó a la primera planta y empezó a buscar a doña Vera. La encontró en el almacén, donde la anciana estaba doblando trapos limpios. «Doña Vera, necesito hablar con usted. Ahora mismo». La anciana se giró. Su rostro estaba pálido, sus ojos rojos, como si hubiera estado llorando. «Vamos, niña, pero aquí no». Subieron a la tercera planta al final del pasillo, donde había habitaciones vacías que no se utilizaban. Doña Vera entró en una de ellas, cerró la puerta y se apoyó en ella, como si temiera que alguien pudiera entrar. «Marina, tengo que contártelo todo. Ya no puedo seguir callada». Marina se acercó a la ventana y se volvió hacia la anciana. El corazón le latía en la garganta. «Hable. La escucho». Doña Vera se dejó caer pesadamente en una silla junto a la pared. Sus manos temblaban y las entrelazó para intentar calmarse. «Hace 3 noches», comenzó en voz baja, «estaba limpiando el despacho del director. Él suele irse a casa a las 7, y yo entro a limpiar su despacho sobre las 9, cuando ya no hay nadie. Me resulta más cómodo, así no molesto». Marina asintió sin interrumpir. «Aquella noche, como siempre, llegué con mis trapos y mi Abrí la puerta del despacho y cuando iba a entrar, oí voces. Venían de una pequeña sala contigua, donde el director a veces descansa, tiene un sofá allí. La puerta de esa sala estaba entreabierta, y oí al doctor Soler hablando con alguien». La anciana calló, tragó saliva y continuó. «No quería escuchar, te lo juro. Iba a irme para volver más tarde, pero entonces oí una frase que me detuvo. El doctor Soler dijo: «Hay que hacer algo con esa enfermera». Vio los documentos, y comprendí que hablaban de mí o de alguna de las chicas. Marina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Me escondí rápidamente en el cuartito de la limpieza que está al lado del despacho», continuó doña Vera. «Allí guardan las fregonas y los productos. Cerré la puerta casi del todo, dejando solo una pequeña rendija, y me puse a escuchar. Dios mío, qué miedo pasé. Pensé que el corazón se me salía del pecho». La anciana sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente sudorosa. Allí, en esa sala, además del doctor Soler, había otros 2 hombres. Uno era el guardia Simón, reconocí su voz. El otro era un desconocido, hablaba con un acento extraño como del este de Europa. «Estaban hablando de ti, Marina». El director dijo que hacía 2 semanas habías entrado en su despacho a por unos formularios y habías visto sobre la mesa los documentos sobre los órganos de donantes. Dijo que podrías haber leído algo que no debías y que ahora representabas una amenaza.
Marina se apoyó en la pared, sentía las piernas de gelatina. Ese hombre desconocido preguntó si el director estaba seguro de que yo había entendido algo. El doctor Soler respondió que no, pero que no podían arriesgarse. El asunto era demasiado serio, había mucho dinero en juego. Dijo que no podían permitir que fueras a la policía o empezaras a hacer preguntas. Y entonces, ese hombre preguntó, ¿y qué propones? Y el director respondió, hay que hacer que se calle para siempre, pero de forma que parezca un accidente. El silencio en la habitación era tan denso que Marina podía oír su propia respiración. Simón dijo que él podía encargarse, la voz de doña Vera se convirtió en un susurro. Propuso atropellarte en el aparcamiento de la entrada principal. Dijo que parecería un accidente, que había perdido el control del coche. El doctor Soler estuvo de acuerdo. Acordaron que ocurriría mañana por la mañana, es decir, hoy, cuando vinieras a trabajar. Simón dijo que conocía tu horario. Sabía que siempre llegabas sobre las 8 y entrabas por la puerta principal, cruzando el aparcamiento. Esperaría en el coche como si fuera a aparcar. Y cuando pasaras aceleraría y te atropellaría como por accidente. Marina se cubrió la cara con las manos. No podía ser verdad. Era una pesadilla. Yo estaba en ese cuartito y no sabía qué hacer, continuó doña Vera entre lágrimas. Si salía y decía que los había oído, me habrían matado a mí también. Si me callaba, te matarían a ti. Has hecho tanto por mí, Marina. Me salvaste la vida cuando me diste dinero para las medicinas. Sin la insulina habría muerto. ¿Cómo podía permitir que te mataran? La anciana se levantó y se acercó a Marina, tomándola de las manos. Esperé a que se fueran. Luego volví a casa y no dormí en toda la noche, pensando en qué hacer. Por la mañana decidí que tenía que avisarte para que no fueras por la entrada principal. Y que también tenía que llamar a la policía. Ayer por la tarde fui a la biblioteca pública, usé uno de sus ordenadores para buscar el número de la policía y llamé desde una cabina. Llamé de forma anónima, no di mi nombre. ¿Y qué les dijo?, preguntó Marina con un hilo de voz. Les dije que en la clínica Vitasalud en las afueras estaba ocurriendo algo ilegal relacionado con órganos de donantes. Que el director, el doctor Arturo Soler, traficaba con órganos. Pedí que lo investigaran, que registraran la clínica. La mujer al otro lado del teléfono tomó nota, me hizo pregunta. Le conté todo lo que había oído aquella noche. Sobre los documentos, la correspondencia, los pacientes de la tercera planta. Doña Vera soltó las manos de Marina y se secó las lágrimas. No sé si me creyeron en la policía. Quizás pensaron que era una broma, pero hice todo lo que pude. Y lo más importante, te avisé. Hoy no has pasado por la entrada principal, y eso te ha salvado la vida. Marina miraba a la anciana sin saber qué decir. Todo aquello parecía surrealista. Tráfico de órganos, un intento de asesinato, la policía. Ayer mismo su vida era simple y predecible, trabajo, casa, su padre, el cansancio. Y de repente resultaba que estaba en medio de una trama criminal. Doña Vera, ¿está segura de que lo entendió todo bien? ¿Quizás oyó mal algo? La anciana negó con la cabeza. Lo oí todo perfectamente, niña. No estoy sorda. Hablaban de ti, de los documentos del asesinato. Oí cada palabra. Marina se dejó caer en la silla. Le temblaban las manos, los pensamientos se agolpaban en su cabeza. ¿Qué hacer ahora? ¿Ir a la policía? ¿Pero con qué? No tenía pruebas. Solo había visto aquellos documentos una vez hacía 2 semanas, y no recordaba los detalles. Sería su palabra contra la del director. O quizás simplemente dimitir y marcharse lejos. ¿Pero a dónde? Tenía a su padre enfermo, no podía trasladarlo. Y no tenía dinero para mudarse. Marina, escúchame, doña Vera se sentó a su lado. Si en la policía se han creído mi llamada, vendrán a investigar la clínica. Quizás mañana, quizás pasado. Tienes que aguantar este tiempo. No llames la atención. Compórtate como siempre. Y lo más importante, no te quedes a solas con el director o con Simón. No deben tener una segunda oportunidad. ¿Y usted? Usted también corre peligro. Si descubren que los escuchó. No lo descubrirán. Fui muy cuidadosa. Creo que ni siquiera recuerdan que aquella noche me tocaba limpiar el despacho. Para ellos, solo soy una vieja limpiadora, invisible. Marina miró a doña Vera con otros ojos. Aquella frágil anciana de manos temblorosas resultaba ser mucho más fuerte y valiente de lo que parecía. Gracias, dijo Marina abrazándola. Gracias por salvarme la vida. Fuiste tú quien me salvó a mí hace 1 año, respondió doña Vera, acariciándole la cabeza. Cuando me diste el dinero para las medicinas. Yo solo te he devuelto el favor. Se quedaron sentadas en aquella habitación vacía unos minutos más, cogidas de la mano, calmándose. Luego doña Vera dijo que tenía que volver a terminar la limpieza, y Marina, ir a casa con su padre. Marina salió de la clínica por la entrada de servicio, evitando el aparcamiento principal. Durante todo el camino a casa, miraba hacia atrás, temiendo que alguien la siguiera. Cada coche que pasaba le parecía una amenaza.
En el autobús se sentó en los asientos traseros, desde donde podía ver a todos los pasajeros. En casa su padre notó inmediatamente su estado. «Hija, ¿por qué estás tan asustada? ¿Qué ha pasado?» Marina no podía contarle la verdad, no podía añadir más preocupaciones a un hombre enfermo. Sonrió y dijo que simplemente estaba muy cansada. Había sido un día duro. Mientras preparaba la cena, daba de comer a su padre y lo ayudaba a acostarse, Marina intentaba analizar la situación. Si doña Vera tenía razón y en la clínica realmente traficaban con órganos, era un delito muy grave. La gente implicada en algo así no se detendría ante nada para protegerse. Ya habían intentado matarla una vez. ¿Lo intentarían de nuevo? ¿Y qué hacer si la policía no venía? Si no creían la llamada de doña Vera o decidían que era una falsa alarma, entonces ella y Vera se quedarían solas frente a unos criminales que ya sabían que Marina había visto los documentos. Tarde en la noche, cuando su padre ya dormía, Marina estaba sentada en la cocina con una taza de té frío. Afuera, la noche de noviembre era oscura. No había nadie en la calle. Sacó el móvil y buscó el número de la policía. Sus dedos se detuvieron sobre la pantalla. Llamar, contarlo todo ella misma. ¿Pero qué diría? ¿Que una limpiadora había escuchado algo? ¿Que había habido un intento de atropello que parecía un accidente? No tenía pruebas. No la tomarían en serio. No tenía que esperar. Esperar y confiar en que la policía reaccionara a la llamada de doña Vera. Y mientras tanto mantenerse alejada del director y del guardia, no darles pie a un nuevo intento. Marina apagó la luz y se metió en la cama, pero no podía dormir. Yacía en la oscuridad con los ojos abiertos, pensando en lo frágil que era la vida. Ayer por la mañana era una enfermera normal con problemas normales, y hoy descubría que alguien quería matarla. Y lo único que la había salvado era la bondad que un día había mostrado hacia una anciana sola. Una bondad que le había sido devuelta en el momento más terrible. Marina se despertó con una pesada sensación en el pecho. Había tenido pesadillas toda la noche, coches que se abalanzaban sobre ella, los rostros del director y de Simón persiguiéndola por los oscuros pasillos de la clínica. Se levantó agotada, con dolor de cabeza y un temblor en las manos. Mientras ayudaba a su padre con su rutina matutina, Marina intentó parecer tranquila. Don Pedro la miraba con preocupación, pero no hacía pregunta. Solo cuando le daba el desayuno, le dijo en voz baja: «Si ha pasado algo, hija, dímelo. Aunque esté enfermo, puedo escucharte». Marina le besó la frente y negó con la cabeza. «Todo está bien, papá. Solo he dormido mal». De camino al trabajo, no dejaba de mirar a su alrededor. Cada coche le parecía sospechoso. En el autobús, se sentó de forma que pudiera ver a todos los pasajeros. El corazón le martilleaba, las palmas de las manos le sudaban. El miedo era un nudo pesado en su interior. Al acercarse a la clínica, Marina volvió a dudar. ¿Y si no iba a trabajar? Podía llamar y decir que estaba enferma, pero eso llamaría la atención. Doña Vera le había dicho que se comportara como siempre, que no destacara. Rodeó el edificio y entró por la puerta de servicio. En el vestuario ya estaban Sofía y doña Lidia. Comentaban el incidente del día anterior en el aparcamiento. Marina se cambió en silencio y empezó a trabajar. Recorrió las habitaciones, repartió medicamentos, puso inyecciones. Sus manos se movían automáticamente, pero por dentro estaba tensa como la cuerda de un violín. Escuchaba constantemente los sonidos del pasillo, sobresaltándose con cada portazo. Sobre las 10 de la mañana, el director apareció en la planta. El doctor Soler recorrió las habitaciones, habló con los pacientes, hizo algunos comentarios a las enfermeras. Cuando se acercó a Marina, ella sintió que el corazón se le aceleraba. «Señorita Vargas», se dirigió a ella, y en su voz no había nada sospechoso. Un tono de negocios normal. «¿Tiene toda la documentación en orden? Esta tarde vendrá una inspección de sanidad». «Sí, doctor Soler, todo en orden», respondió ella, intentando que su voz sonara firme. Él la miró fijamente como si intentara descifrar algo en su rostro. Marina le sostuvo la mirada, aunque por dentro se encogía. «No tiene buena cara hoy», dijo de repente. «¿No estará enferma? Ayer corrían rumores de que no se encontraba bien». «No, estoy bien. Solo un poco cansada». «Mejor así. Necesitamos empleados sanos». Asintió y siguió por el pasillo. Marina lo siguió con la mirada, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Qué había sido eso? ¿Simple cortesía o la estaba poniendo a prueba? Sabría que ella no había aparecido ayer en la entrada principal a la hora prevista. A la hora del almuerzo, Marina se quedó a propósito en el vestuario, no salió a la calle. Se comió un bocadillo que había traído de casa y bebió té de un termo. Sofía se extrañó. «¿No vas al kiosco? Siempre vas». «Hoy no me apetece. Hace frío fuera».
Sobre las 2 de la tarde la policía llegó a la clínica. Marina oyó ruido abajo, voces, portazos. Se asomó al pasillo y vio a varios hombres de uniforme subiendo las escaleras. Delante iba un hombre de mediana edad vestido de paisano, seguido por 2 policías. Las enfermeras se agolparon en el vestuario, intercambiando miradas. ¿Qué pasaba? ¿Una inspección? ¿Quizás por lo de ayer en el aparcamiento? ¿O alguien había puesto una queja? Marina se quedó junto a la ventana y vio como otros 2 coches de policía entraban en el patio de la clínica. El corazón le latía con tanta fuerza que parecía que todos podían oírlo. ¿Sería por la llamada de doña Vera? ¿Les habrían creído? Pocos minutos después, por la megafonía del hospital anunciaron que todo el personal debía permanecer en sus puestos de trabajo y no abandonar el edificio sin permiso. Se estaba llevando a cabo una inspección en la clínica. Marina volvió a sus tareas, pero le costaba trabajar. Los pensamientos se le agolpaban, las manos le temblaban. Escuchaba constantemente los ruidos de abajo, pasos, voces, el crujido de las puertas. Sobre las 3, el hombre de paisano subió a su planta. Se presentó como inspector y pidió a todas las enfermeras que se reunieran en el vestuario. Quiero hacerles unas preguntas, dijo. ¿Alguna de ustedes ha notado algo inusual en el funcionamiento de la clínica últimamente? Pacientes extraños, actividades sospechosas por parte de la dirección. Todas guardaron silencio. Marina sentía que le ardían las mejillas. Tenía que hablar de los documentos que había visto, pero el miedo le atenazaba la garganta. Doña Lidia levantó la mano tímidamente. En la 3ª planta hay un ala cerrada. No dejan entrar a las enfermeras habituales. Dicen que allí hay pacientes VIP. El inspector anotó algo en su libreta. ¿Algo más? Sofía añadió. El director suele tener reuniones a puerta cerrada, y a veces traen a gente por la noche. Los hemos visto. El inspector asintió y dirigió su mirada hacia Marina. ¿Y usted qué puede decir? Marina respiró hondo. Era ahora o nunca. Yo hace 2 semanas vi unos documentos en la mesa del director. Había listas con datos de personas, grupos sanguíneos y cantidades en dólares y palabras sobre órganos de donante. En el vestuario se hizo el silencio. Todas miraron a Marina. El inspector la observaba atentamente. ¿Puede describir esos documentos con más detalle? Marina contó todo lo que recordaba. Como había entrado a por los formularios, había visto la carpeta abierta y leído unas líneas. La voz le temblaba, pero habló intentando no omitir ningún detalle. ¿Por qué no informó de esto antes? Preguntó el inspector. Yo no estaba segura. Pensé que quizás eran documentos médicos normales y tenía miedo de perder el trabajo. Tengo a mi padre enfermo, necesito el dinero. El inspector asintió comprensivo. De acuerdo, tendrá que prestar declaración oficial, pero primero espere a que terminemos el registro. Salió y las enfermeras bombardearon a Marina con preguntas. ¿Qué documentos? ¿De qué hablaba? ¿Acaso había algo ilegal en la clínica? Marina no respondió. Se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. Ya no había vuelta atrás. Había declarado. Si realmente eran criminales, sabrían que ella había hablado con la policía. ¿Qué pasaría ahora? El registro duró varias horas. Los policías sacaron del despacho del director cajas con documentos, el ordenador, varias carpetas. Luego subieron a la 3ª planta, al ala cerrada. De allí sacaron a varias personas, los mismos pacientes extraños que Marina había visto a veces. Al atardecer sacaron del edificio al director, Arturo Soler. Iba esposado, el rostro pálido, los labios apretados. Detrás de él llevaban al guardia, Simón. Luego sacaron a otros 2 hombres que Marina no conocía. Todos los empleados de la clínica se agolparon en las ventanas, observando la escena. Alguien jadeaba, alguien se santiguaba, alguien simplemente guardaba silencio conmocionado. Han detenido al director, susurró Sofía. Dios mío, ¿qué estaba pasando aquí? Sobre las 7 de la tarde el inspector volvió a subir a la planta y le pidió a Marina que lo acompañara. Bajaron a la 1ª planta a una habitación vacía, donde el inspector sacó una grabadora y le pidió que lo contara todo desde el principio. Marina habló durante mucho tiempo, sobre los documentos que había visto, los pacientes extraños de la 3ª planta, las reuniones a puerta cerrada del director. No mencionó a doña Vera ni que la anciana le había advertido del peligro. Decidió que por ahora, no la pondría en riesgo. El inspector escuchaba atentamente, tomaba notas, a veces hacía preguntas para aclarar detalles. Ha ayudado mucho a la investigación, dijo cuando Marina terminó. Gracias a su testimonio podremos construir el caso. Lo que ocurría en esta clínica era un delito muy grave. Tráfico de órganos de donantes. La gente venía aquí, los examinaban y luego los trasladaban a otras ciudades donde les extraían los órganos. Algunos ni siquiera sabían a lo que se estaban sometiendo. Los engañaban, prometiéndoles dinero fácil por participar en estudios médicos. Marina escuchaba y sentía un horror creciente. Así que era verdad. Todo lo que doña Vera había contado era verdad.
Y de verdad habían querido matarla porque lo había descubierto por casualidad. ¿Qué pasará ahora?, preguntó en voz baja. Los detenidos permanecerán bajo custodia hasta el juicio. Estamos incautando todos los documentos, interrogando a los testigos, reuniendo pruebas. El caso es grave, recibirán condenas largas. Usted no corre peligro. Está bajo protección. ¿Y la clínica? La clínica será clausurada temporalmente hasta que termine la investigación. A todos los empleados se les pagará una indemnización por el cese forzoso. Marina salió de la habitación con las piernas temblorosas. En el pasillo vio a doña Vera. La anciana estaba de pie junto a la pared con su cubo y su fregona, pero no trabajaba, solo miraba por la ventana. Marina se acercó a ella. Doña Vera. La anciana se giró. Tenía los ojos rojos, pero en su rostro había una sonrisa. ¿Has visto, Marina? Los han detenido. La policía se creyó mi llamada. No solo me ha salvado a mí. Ha salvado a mucha gente. ¿Quién sabe cuántas víctimas más habría habido si no fuera por usted? Doña Vera negó con la cabeza. Lo hemos hecho juntas. Tú diste tu testimonio. Yo llamé. Somos un equipo. Se abrazaron allí mismo, en el pasillo. Dos mujeres que el destino había unido. Una salvó a la otra con dinero para medicinas, la segunda salvó a la primera de la muerte. Y ahora juntas habían detenido a los criminales. Marina caminó a casa como en un sueño. En el autobús miraba por la ventana y no podía creer lo que había sucedido. Ayer vivía con miedo, y hoy el peligro había pasado. Los criminales estaban detenidos. Todo había terminado. Su padre la recibió con ansiedad. En la tele han dicho que han detenido al director de la clínica donde trabajas. Dicen que había delitos o algo así. ¿Estás bien? Marina se sentó a su lado en la cama y le cogió la mano. Todo está bien, papá. Todo ha terminado. Estoy a salvo. Y por primera vez en muchos días, sintió como la tensión la abandonaba. Las lágrimas brotaron solas, lágrimas de alivio, de cansancio, de liberación del miedo. Don Pedro le acariciaba la cabeza como en su infancia, y repetía en voz baja. Todo está bien, hija, todo irá bien. Los días siguientes transcurrieron en un torbellino. Llamaron a Marina a declarar a la comisaría varias veces. Contó detalladamente a los inspectores todo lo que había visto y oído. A doña Vera también la interrogaron, y la anciana admitió honestamente que había escuchado la conversación y había llamado de forma anónima. El inspector, el mismo hombre de mediana edad que había ido a la clínica, les dio las gracias a ambas. Sin su ayuda, no habríamos podido resolver este caso tan rápido. Han demostrado una gran valentía. La clínica Vitasalud fue precintada. Todos los empleados fueron enviados a un permiso forzoso con sueldo. Marina se quedó en casa sin saber qué hacer. De momento tenían dinero, pero ¿qué pasaría después? ¿Buscar otro trabajo? ¿Dónde? Una semana después el inspector la llamó y le pidió que fuera a la jefatura. Marina fue y se enteró de que el caso avanzaba a buen ritmo. Durante el registro se habían encontrado documentos que confirmaban el tráfico ilegal de órganos. El director, Arturo Soler, el guardia Simón y otros 4 cómplices de otras ciudades fueron acusados formalmente de organización criminal. Usted, como testigo y víctima, tiene derecho a una indemnización, dijo el inspector. Se ha demostrado el intento de atentado contra su vida. Simón confesó bajo la presión de las pruebas que recibió dinero del director para simular un accidente. Según la ley, el Estado indemniza a las víctimas de delito. Marina guardó silencio sin entender del todo de qué hablaba. La cantidad la determinará el tribunal, pero preliminarmente estamos hablando de unos 200.000 euros, continuó el inspector. Más los daños morales y la compensación por la pérdida del trabajo. 200.000 euros. Marina no podía creer lo que oía. Era una cantidad de dinero enorme para ella, más de lo que había ganado en los últimos 5 años. El juicio se celebró 3 meses después. Marina estaba sentada en la sala junto a doña Vera y otros testigos. El director Soler parecía envejecido, pálido. Se sentaba en el banquillo de los acusados con la cabeza gacha, sin levantar la vista. El guardia Simón también parecía abatido. El fiscal leía los cargos. La lista de delitos era larga: tráfico de órganos humanos, organización criminal, estafa, intento de asesinato. En los últimos 2 años, más de 30 personas habían pasado por la clínica, engañadas para vender sus órganos. Algunos ni siquiera sabían lo que les estaban haciendo, los sedaban con el pretexto de una operación rutinaria. Marina escuchaba y sentía una rabia creciente. ¿Cómo podían hacerle eso a la gente? Convertirlos en mercancía por dinero. La sentencia fue dura. El director Soler recibió 15 años en régimen cerrado, el guardia Simón 10 años, los demás cómplices entre 8 y 12 años. Cuando el juez leyó la sentencia, en la sala reinaba el silencio. Después del juicio, se fijaron las indemnizaciones para Marina y doña Vera. Marina recibió 230.000 euros por la amenaza a su vida,
los daños morales y la pérdida del trabajo. Doña Vera recibió menos 50.000 euros, pero para la anciana también era una fortuna. Cuando Marina llegó a casa y le contó a su padre lo de la indemnización, don Pedro no se lo creyó. ¿200.000? Hija, ¿no estarás bromeando? No bromeo, papá. Nos han transferido el dinero a la cuenta. Lo he comprobado. El padre se echó a llorar. Llevaba tanto tiempo sintiéndose una carga para su hija, pensando que por su culpa ella no podía vivir una vida normal. Y ahora, de repente, aparecía un dinero que podía cambiar sus vidas. ¿Qué vas a hacer?, le preguntó cuando se calmó. Marina se quedó pensativa. Había reflexionado mucho sobre ello en las últimas semanas. Podía buscar trabajo como enfermera en otra clínica, pero el sueldo seguiría siendo bajo, y la vida continuaría igual. Quiero abrir mi propio negocio, dijo. Un pequeño consultorio de enfermería, donde la gente pueda recibir servicios médicos sencillos, inyecciones, goteros, toma de tensión, consultas básicas. Sin engaños, sin precios desorbitados. Con honestidad y conciencia. Su padre sonrió. Es una buena idea, hija. Lo conseguirás. Marina se puso manos a la obra. Encontró un pequeño local en la planta baja de un edificio de su barrio. Antes había sido una tienda, pero había cerrado y el dueño lo alquilaba. El local era espacioso, estaba en buen estado y tenía entrada independiente. Marina lo alquiló y empezó a acondicionarlo. Compró equipo médico, una camilla, armarios para los medicamentos, una nevera. Encargó un letrero para el consultorio de enfermería, tramitó todos los papeles necesarios y obtuvo la licencia. Le llevó 2 meses, pero lo logró. Una tarde, cuando la reforma estaba casi terminada, llamaron a la puerta. Marina abrió y vio a doña Vera. La anciana sostenía un ramo de flores y sonreía tímidamente. Marina, he oído que abres tu propio consultorio. Enhorabuena. Gracias, doña Vera. Entre, se lo enseño. Entraron. Doña Vera examinó el local y asintió con aprobación. Te ha quedado muy bonito. Acogedor. La gente vendrá a verte. Marina preparó un té y se sentaron en una mesita en un rincón. Doña Vera, quería preguntarle algo, empezó Marina. Ahora está sin trabajo. La clínica cerró y usted recibió la indemnización. ¿Qué piensa hacer? La anciana se encogió de hombros. No lo sé, mi niña. Todavía es pronto para jubilarme del todo. Solo tengo 75. Y encontrar trabajo de limpiadora a mi edad es difícil. Supongo que me quedaré en casa, cuidando de los nietos. ¿Y si yo le ofreciera un trabajo? Marina la miró a los ojos. Necesito una recepcionista. Alguien que apunte las citas de los pacientes, conteste al teléfono, mantenga el orden en el consultorio. El sueldo no es muy alto, claro, pero es estable y sin un trabajo físico pesado. Doña Vera se quedó paralizada con la taza en la mano. ¿Lo dices en serio? Totalmente en serio. Usted me salvó la vida. Si no fuera por usted, yo no estaría aquí ahora. Quiero que trabaje conmigo. Confío en usted. Las lágrimas rodaron por las arrugadas mejillas de la anciana. Dejó la taza en la mesa y cogió las manos de Marina. Gracias, hija. Gracias. Acepto. Trabajaré tanto que no te arrepentirás. El consultorio abrió a principios de primavera. Marina colgó anuncios en los portales de los edificios cercanos y repartió folletos por la calle. Los primeros días hubo pocos pacientes, pero poco a poco la gente empezó a venir. Unos necesitaban una inyección, otros un gotero, otros simplemente que les tomaran la tensión. Marina trabajaba con dedicación. Trataba a cada paciente con atención, sin prisas, escuchaba sus quejas y les daba consejos. Puso precios asequibles, la mitad que en las clínicas privadas. La gente lo valoraba y recomendaba su consultorio a sus conocidos. Doña Vera también se adaptó perfectamente. Se sentaba en el mostrador de recepción, apuntaba las citas, contestaba al teléfono y preparaba té para los que necesitaban descansar un rato después de un gotero. La anciana floreció. Tenía un propósito, una ocupación que disfrutaba. Un mes después de la apertura, entró en el consultorio un hombre de unos 38 años, alto, con gafas y una sonrisa amable. Hola, buenos días. Me llamo Andrés Moreno, soy médico de familia. He oído que ha abierto un nuevo consultorio por aquí, y he decidido pasar a conocerlo. Marina le estrechó la mano. Marina Vargas, soy enfermera y la dueña de este consultorio. Encantada. Se pusieron a hablar. Andrés le contó que trabajaba en el centro de salud público, pero que estaba cansado de la burocracia, la enorme carga de trabajo y el bajo sueldo. Soñaba con tener algo propio donde pudiera atender a los pacientes con calma, dedicarles tiempo suficiente sin obsesionarse con la cantidad. Estoy buscando un lugar donde poder trabajar a tiempo parcial, dijo. ¿Quizás necesita un médico? Podría pasar consulta un par de veces por semana. Marina lo pensó. Un médico en su consultorio.
Sería fantástico. Los pacientes no solo recibirían tratamientos, sino también consultas y recetas. ¿Y cuáles serían sus condiciones?, preguntó ella. Un porcentaje de las consultas. Usted pone el local y el equipo. Yo traigo a mis pacientes y atiendo a los nuevos. Repartimos los ingresos. Discutieron los detalles y llegaron a un acuerdo. Una semana después, Andrés empezó a pasar consulta los martes, jueves y sábados. Resultó ser un médico excelente, atento, competente y con buen sentido del humor. Los pacientes lo adoraban y la lista de espera para verle crecía. Marina trabajaba a su lado y poco a poco se dio cuenta de que Andrés le gustaba no solo como colega. Era amable, íntegro, sabía escuchar. A veces tomaban un café juntos en los descansos, hablaban de la vida, de medicina, de sus sueños. Andrés le contó que estaba divorciado, no tenía hijos y vivía solo. Marina le habló de su vida, de su padre enfermo, de lo que había tenido que pasar en la clínica Vitasalud. Eres muy valiente, le dijo él cuando terminó su historia. No todo el mundo se atrevería a enfrentarse a unos criminales. Simplemente hice lo que tenía que hacer, respondió Marina. No podía quedarme callada. Una vez, a finales de mayo, Andrés se quedó después de la consulta. Todos los pacientes se habían ido. Doña Vera también se había marchado a casa. Se quedaron solos en el consultorio. Marina, ¿puedo preguntarte algo?, empezó él, un poco tímido. Claro, Andrés. ¿Tienes a alguien? Me refiero a en tu vida personal. Marina sonrió. No, en los últimos años no he tenido tiempo para nada que no fuera el trabajo y cuidar de mi padre. Ya veo. ¿Y si te invitara al cine o simplemente a dar un paseo? Marina lo miró y sintió una cálida sensación en su interior. Hacía mucho tiempo que no experimentaba algo así. Me encantaría. Empezaron a salir. Al principio de vez en cuando, una vez por semana, cuando Marina podía dejar a su padre con la vecina. Iban al cine, paseaban por el parque, se sentaban en una cafetería y hablaban de todo. Andrés resultó ser exactamente la persona que Marina tanto había necesitado, alguien fiable, comprensivo, con quien podía ser ella misma. Él fue a su casa y conoció a don Pedro. El padre simpatizó con Andrés desde el primer momento. Es un buen hombre, le dijo a Marina cuando se quedaron solos. Se ve que te quiere y tú también sientes algo por él. Papá, es pronto para hablar de amor, se sonrojó Marina. Hija, he vivido lo suficiente para saber cuando dos personas encajan. Y vosotros encajáis. No lo dejes escapar. Pasaron varios meses más. El consultorio funcionaba cada vez mejor. Marina contrató a otra enfermera para hacer frente al volumen de paciente. Doña Vera, con su indemnización, se compró un pequeño apartamento y se mudó de la habitación que alquilaba. Resplandecía de felicidad. Por primera vez en mi vida tengo mi propia casa, decía con lágrimas en los ojos. Gracias a ti, Marina. Si no fuera por ti, habría muerto en aquella habitación. Don Pedro también se encontraba mejor. Ahora Marina tenía dinero para buenos medicamentos, para visitas regulares de un fisioterapeuta, para equipo especial de rehabilitación. Su padre empezó a mover un poco el brazo izquierdo. Su habla se volvió más clara. Los médicos decían que era un gran progreso para alguien que había sufrido un ictus. A finales de otoño, Andrés le pidió matrimonio a Marina. Estaban sentados en el mismo parque donde habían paseado la primera vez, y él sacó una pequeña caja con un anillo. Marina, sé que no nos conocemos desde hace mucho, pero estoy seguro de mis sentimientos. Eres la persona más maravillosa que he conocido. Eres fuerte, buena, honesta. Quiero estar contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Marina lo miraba a través de las lágrimas. Hacía solo un año, no podía imaginar que su vida albergaría tanta felicidad. Un trabajo que amaba, a un padre que mejoraba, doña Vera, que se había convertido casi en familia. Y este hombre maravilloso que la quería. Sí, susurró. Sí, quiero. Celebraron la boda en diciembre, una ceremonia sencilla con los más allegados. Estaban los amigos de Andrés, algunos colegas y la vecina Tamara. Doña Vera fue la invitada de honor. La sentaron junto a los novios. La anciana lloró de felicidad durante toda la velada. Don Pedro, sentado en su silla de ruedas junto a la pareja, no ocultaba sus lágrimas. Había vivido para ver el día en que su hija se casaba con un buen hombre. La veía feliz. ¿Qué más se podía pedir? Después de la boda, Andrés se mudó con Marina. El piso era pequeño, pero se apañaban. Andrés ayudaba a cuidar de don Pedro, tratándolo como a su propio padre. Por las noches, los tres se sentaban en la cocina, tomaban té y charlaban. Era una felicidad sencilla y tranquila, pero para Marina era lo más valioso del mundo. El consultorio seguía creciendo. Marina pensaba en ampliarlo, quizás abrir un segundo local en otro barrio. Andrés apoyaba sus ideas, la ayudaba con la planificación. Un día de primavera, mientras cerraban el consultorio después de la jornada, Marina estaba de pie junto a la ventana, mirando la calle. Doña Vera limpiaba el mostrador de recepción, tarareando una canción en voz baja.
Andrés revisaba las fichas de los pacientes del día siguiente. Marina pensaba en cómo había cambiado su vida en ese año. Hacía un año era una enfermera agotada que apenas llegaba a fin de mes, viviendo en un constante miedo y soledad. Ahora tenía su propio negocio, un marido que la amaba, un padre que mejoraba y una amiga fiel en Doña Vera. Todo había comenzado con un simple acto de bondad, con los 50 euros que le había dado a la anciana para sus medicinas. En aquel momento Marina no pensó en las consecuencias, no esperaba ninguna recompensa, simplemente quiso ayudar a una persona que lo necesitaba. Y la bondad le fue devuelta con creces. Doña Vera le salvó la vida, advirtiéndole del peligro. Luego comenzó una nueva vida, una vida donde había justicia, amor y esperanza. Marina sonrió y se volvió hacia su marido. Andrés, vamos a casa. Papá nos espera. Salieron los tres del consultorio, Marina, Andrés y Doña Vera. Afuera, la primavera era cálida, el aire olía a hierba fresca y a lluvia. Por delante tenían toda una vida, llena de posibilidades y felicidad. Y todo gracias a que una vez, una enfermera cansada le tendió la mano a una anciana sola. A veces son esos gestos sencillos los que lo cambian todo. Gracias por escuchar esta historia. Estás en el canal Giros del Destino. Disculpen los posibles errores. Escriban en los comentarios qué opinan. Si les ha gustado, suscríbanse al canal.